Starfield Direct de Bethesda. Vamos a ver. El gigante, bueno, gigante, el máximo exponente quizás de Xbox para este año, tío. Ya lo sabéis, yo no tengo la Xbox, con lo cual este juego ya sé que no lo voy a poder disfrutar. Salvo que un buen samaritano, suscriptor, seguidor, me regala una Xbox, que no va a ser el caso. Pero la gente habla de que tiene buena pinta. De este he visto solo cositas y me gusta, pero me da miedillo alguna cosa, ¿eh? Y que la gente tenga en cuenta que no soy anti nada, ¿vale? Que quien piense realmente que soy anti algo está bastante equivocado. Probablemente la última esperanza después de lo mal que salió al final Redfall. No, iba a decir la mala acogida, pero no es la mala acogida, sino que salió mal el juego, realmente. Oblivion, Fallout, Skyrim. Nunca hemos intentado hacer un juego así. Bueno, todo lo que se conocía un poco del juego, aparte de ser un juego futurista, esto es sobre todo que parece el típico juego de Bethesda, pero a una mucho mayor escala todavía, ¿no? Con el tema de tener universos enormes. Vale. Y esto es gameplay. Por cierto, va a ir a 30 FPS. Yo sé que eso ha tenido polémica. Yo puedo entender que el juego debería de ir a 60 permitiéndote ponerle un modo rendimiento. Yo creo que debería ser así. Además el juego es un shooter y tiene partes de acción importantes. Pero, joder, qué bien se ve, tío. Qué bien se ve. Oye, se ve variado, ¿eh? Los entornos se ven bastante variados y distintos coloridos y gamas de colores distintas. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Buah, qué pasada, tío. La verdad es que la sensación de decir, veo un planeta allí y puedo ir, joder, qué guay, tío. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's Bueno, yo estas atmosphere. cosas, lo que está hablando de la tecnología para poder hacer la luz, es una pijada, es verdad que es una pasada, pero yo he visto pijadas parecidas también para recrear el sistema de lluvias y de sistema de meteorología de Gran Turismo, y la verdad es que me daba igual tanta pijería. Lo que te importa al final es el resultado y cómo luzca. Y esto está guay, lo de poder alternar. Bueno, es una cosa que también ha hecho ya Bethesda anteriormente con los Fallout, de poder alternar entre primera persona y tercera. Recolectar recursos. Una mina abandonada. Localización descubierta. Vale, la atacan directamente. Por cierto, no me gustó la pinta que tuvo en su momento el gameplay. La pinta que tiene, porque ya digo, no lo estamos manejando y no lo sabemos del todo, a ciencia cierta. Pero no me dio muy buena espina en los trailers anteriores. Y creo haber leído que los desarrolladores del gameplay de Doom se metieron en esto. Y intentaron, pues bueno, poner un poco de orden en eso y parece ser que ha mejorado. Y bueno, vamos a ver cómo se siente. No se ha visto mal ahí, la verdad. Vale, está pillando luteo, está cogiendo cosas. Este es el nivel de Howard, de su personaje. Wow, carta de armas, tío. Cascos, comidas. Ok. A ver, los entornos son muy chulos, tío. Gráficamente el juego se ve muy guapo, tío. Yo aquí estoy bastante sorprendido. Se ve muy... o sea, lo que he dicho antes de que estábamos jugando a la Isospia, la demo, y que se ve de puta madre, pero no es un wow. Este juego sí es de decir wow, de sorprenderte.
Una cosa que, de manera subjetiva, por ejemplo, para mí no suma este juego, o no me suma a mí en interés, es que yo no soy precisamente uno de los jugadores que les encanta los universos del espacio exterior, ni nací tampoco como fanático de las películas de Odisea en el espacio y todo eso, entonces igual no despiertan tanto. Buah, ¿cómo se ve esto, tío? Los interiores. Qué barbaridad de detalles, tío. Buah, como esto se ve así, de verdad. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. Entra en el planeta en el que os encontráis. Veis el tipo de gravedad, temperatura, atmósfera, magnetosfera, fauna, flora, agua. Y aquí ves su sistema. Obviously the game is big. A ver, a mí, y la gente que me conozca lo sabe, me abruma que un juego sea un mundo abierto demasiado abierto, porque aparte me suele dar miedo de que luego quede vacío. Pues esto me da más miedo, es una de las cosas que tiene esto. Es un mundo que aparte de ser abierto, obviamente, es tan grande que existe más riesgo de que al final los mundos estén vacíos o que las actividades que puedas hacer en ellas se puedan hacer más repetitivas. Es mi sensación, porque claro, si tú abarcas más, tienes que currártelo más, obviamente. Tienes que ir más al detalle en todo lo que pones a disposición del jugador, ¿no? Entonces, ¿van a ser todos los planetas igual de divertidos y de variados y de bien planteados y todo eso? Pues mis dudas van en eso, sobre todo en el juego. Gráficamente ya me ha sorprendido, porque yo lo veía más normalito, vamos a decir. Sí, es verdad que lo de la... A ver, también puede ser el vídeo, pero es verdad que lo de la fluidez se nota, ¿eh? Que no va a 60 y tal. ¡Buah! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! La ciudad más grande que hemos hecho nunca, no solo por el tamaño, también por la cantidad de diseños. ¡Qué barbaridad, tío! Oye, la banda sonora es muy chula, ¿eh? We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzed. Es que esto es una de las claves, lo vivo que se sienta los planetas una vez llegues a ellos. Que da la sensación de que los NPC siempre han estado ahí, están haciendo sus propias vidas y tal. Y que no simplemente estén ahí dispuestos, pues, llenando un espacio, ¿sabes? Que hayan historias grandes conectadas entre ellas, una historia principal, obviamente, y que hayan también pequeñas historias, misiones secundarias que tengan sentido, que sean interesantes. Es lo que tú comentas, Adrenaline. La cosa es eso, que la cosa no esté vacía y que tampoco se recicle el enemigo hasta el punto de que eso todo sea muy repetitivo y sea lo mismo, ¿no? Tiene que haber un punto en el que seguro que nos encontramos de eso, porque no puedes hacer un juego que sea no infinito, pero tan grande y detallarlo tanto. Es que no me lo creo. O sea, hasta Elden Ring o Breath of the Wild son juegos que tienen un límite, y lo que estamos hablando con este juego, por lo que parece, por lo que comentan, es que es muchísimo más grande. Entonces, hostia. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Guau, qué guapa las criaturas, tío. Qué chulas, tío. Vale, las de antes parecían amistosas, esas no lo parecían. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Vale, se está centrando ahora en un asentamiento de humanos en concreto.
they consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Puede que ahí hayan facciones. Bueno, puede o no. Creo que iban a haber facciones en este juego. Y tú ibas a poder unirte a unas o a otras, y con sus ventajas y sus contras también, claro. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. Una coalición de sistemas estelares más independiente. This is Freestar El Collective colectivo Space. Freestar. ¡Guau! ¿Cómo se ve esto? Capital of the Freestar Collective is a Dejadme. City. Sé que es largo el vídeo, pero quiero parar esto. Es muy Fallout como se ve este planeta, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué nivel de detalle, tío! Buah, vi cositas ayer y tenía una sensación distinta. Esto es brutal, ¿eh? Siempre va a quedar el miedo ese que digo, ¿eh? Pero el juego es impresionante. A simple vista es impresionante. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, Un planeta en el que casi todo está permitido. El planeta del placer. Mira, de fiesta. Hostia, esto va de memes ahí. Al estilo... hostia, ese era el juego este, tío. ¿Cómo sale el juego? Bueno. Algunos sabrán a qué juego me refiero, que también era del espacio. No me sale el nombre. But these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens. Esto está guay, va a haber un lore, van a haber gente que es más agresiva. A ver, quiero ver el combate, tío. Gente más pacífica, gente con sistemas o planetas con un tipo de naturaleza, motivaciones distintas que los otros. Eso está muy guay, tío. Eso está muy chulo. Y que a lo mejor tú te puedas unir a una facción a otra. Ojo, tomando el sol. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to Tenemos muchas cosas más que ver, el tema de las naves, de los combates, el componente RPG que tenga el juego. A ver el creador de personajes. One of the biggest overhauls was done through our character generation Sistema de generación de personajes. Hemos from generado different age gran groups variedad and de ethnicities. rostros, diferentes And by franjas mixing de and edad y matching all that data, etnias. we were able to create highly detailed and diverse characters. Vale. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. A mí este tipo de cosas parecen una pijada, pero me gustan. Que no tengas un personaje que parezca muy genérico y tú lo puedas personalizar mucho. No physical damage. Mentally the jury's still out. Esto se ve impresionante, ¿eh? You know who you are? New recruit for Argos. También digo una cosa, quiero entender que esto se está viendo, no sé si lo han puesto al inicio del directo, que esto se estará poniendo en un PC de los potentes, ¿no? Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Hostia, vaya cara demoníaca. Sonrisa y demoníaca. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds de los de la NAS. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. Tienen 3 habilidades From básicas. Chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy.
You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. Las animaciones faciales. Otra cosa, a ver, de este juego yo creo que es totalmente comprensible que tenga, que vaya a tener sus bugs y sus problemas y que vamos a ver muchos clips de ese tipo porque es un juego enorme, muchas inteligencias artificiales. Mira, estos NPC sí se ven un poquito más anticuados, ¿vale? La manera en la que ha venido corriendo, cómo se para de golpe, te habla. Recuerda más a, pues a Skyrim o Fallout de hace ya varios años y no se sienten tan naturales, pero bueno, normal, yo creo. La verdad es que lo de las caras que son variadas, la verdad es que sí, ¿eh? But because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! Bueno, y lo de que tú al final, pues supongo que las elecciones que vayas haciendo, con qué facción te unas y eso va a cambiar el juego en sí. Hostia, iba el tío a matar al otro. O sea, que esto al final va a ser como en los Fallout, ¿no? Que las decisiones que tú tomes pues, te van a permitir construir tu propia historia. Eso está muy guay. Esto lo hacen muy bien ellos, la verdad. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. El sistema de habilidades. Each time you level up, you get a skill point. Cada vez que subes de nivel, recibes un punto de habilidad y lo podéis usar para desbloquear habilidades o subirlas de rango. Vale. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. La posibilidad de personalizar al personaje, valga la redundancia, de especializarlo en algo y tal, también tiene que estar chulo, tío. 5 árboles de habilidades. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Oye, las criaturas que se han mostrado están muy chulas, ¿eh? Bastante detalladas y las animaciones muy chulas de ellos, tío. Mira, aquí por ejemplo, yo una de las cosas que siento en el combate, lo demás no tanto porque es más despacito, te vas fijando lo bien que se ve, pero en los combates vamos a echar de menos los 60 frames, ¿eh? Aquí se ve que le cuesta, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Que se le ve a tironcillos, ¿eh? Los combates. No sé si tenéis la misma sensación en el chat. Vale, puedo usar el sigilo. Slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Pero este juego te permite usar el sigilo, pero sí puedes ejecutar por detrás, que no como en Redfield, ¿eh? En Redfall, perdón. En Redfield, digo, ¿eh? Y este le gusta más ir a tope. Ahí, por ejemplo, se veía muy fluido. Y esto va a depender de las zonas y eso. Entiendo. Qué feo se ve el fuego, tío. Qué raro. Oye, pero el gameplay tiene muy buena pinta, ¿eh? El gameplay tiene muy buena pinta, tío. Muy buena pinta. Pero es lo que digo, ¿eh? Quiero ver el tema de la fluidez del juego y de cómo funcionan esos 30 FPS, porque si son estables puede estar bien. No vas a tener la fluidez de los 60, pero puede estar bien. Pero como tenga caídas, en un juego, en un shooter, en las partes de acción se puede resentir, ¿eh? Buah, qué pasada, tío, los entornos, macho. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Coloca los biomas según la distancia a la que están del sol. Qué guay, tío. We can start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships.
Podréis combatir contra otras naves. Eso es otra cosa que hay que ver cómo lo hacen. Hay de todo ahí fuera, o sea que no es todo ceñirse simplemente a los planetas, claro. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Vale. Hombre, si consiguen lograr eso, conseguirán que el juego sea mucho más divertido. Si consiguen que tú tengas siempre alicientes tanto en los planetas como en los entornos de las ciudades como en el espacio exterior. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character. La nave es casi como otro personaje más, el lugar al que llamar hogar. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. Os va a sobrepasar la de cosas que podéis hacer. Ya digo que este juego tiene toda la pinta de abrumar, de que va a abrumar a mucha gente y de que hay cosas que la gente no va a sacarle provecho y se va a centrar en otras, en las que le interese. Vamos, estoy seguro, porque tiene muchas posibilidades. No creo que todo el mundo le saque partido a todas, ¿sabes? Me ofendería si no hubiera piratas espaciales. Creo que sí los hay, ¿eh? Incluso que se pueda abordar naves enemigas, ¿eh? Sí, ¿ves? Un caza para poder buscar recompensas en el espacio. Vamos a coger la nave inicial, la Frontier, y vamos a hacer unos cambios. Madre mía. Puedes personalizar todas las partes. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Puedes entrar en el modo astillero y cambiarlo directamente por otras. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Madre mía. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. Madre mía. ¿Cómo ha evolucionado las naves Gumi del Kingdom Hearts, ¿Cómo han evolucionado, macho? Que no veas Tom Nomura, They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. Qué guay, tío. Si esto lo hacen bien, van a conseguir que cada una tenga una nave suya totalmente personalizada y que la nave de uno nunca sea, o casi nunca sea igual a la de otra persona. Y eso va a estar muy chulo. Nuestra Frontier modificada es una nave práctica, pero con algo de creatividad puedes adquirir casi cualquier aspecto que queráis. One of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. La HMS Ornitorrinco le da forma de animales. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Esto está muy guay. Porque hay gente que va a pasarse las horas nada más que creando naves. Eso está muy chulo. Y hay gente que si no quiere, y supongo que el juego tampoco te obliga a ello, pues no tocará esto siquiera. Eso está muy guay. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Y van a ver vídeos de YouTube enseñando cómo enseñar cada una, cómo diseñar cada una de las naves y eso. Eso va a ser muy chulo. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Hombre, el juego, si es entretenido, bueno, si ser entretenido, incluso sin ser entretenido, va a ser un matahoras totalmente, consume horas totalmente, porque tiene muchas posibilidades y da la sensación de que muchas de ellas. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off. Y puedes como reclutar personajes y llevártelos contigo. To your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. ¿Ves? Esto es como un cierto componente RPG que está guay, tío. Tienes que como que reclutar entre comillas a personajes para que sean tripulación de tu nave y unos serán mejores que otros y tendrán mejores atributos para que tu nave, pues yo que sé, sea más segura o se defienda mejor o sea más veloz. Eso está muy guay también, ¿eh? It is a shame exploration requires so much bloodshed.
Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Bueno, toca ir con la nave por ahí. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. Una duda, por ejemplo, del tema del viaje espacial es: ¿va a ser demasiado lento o va a ser muy dinámico? ¿Y vas a poder moverte rápido entre distintos entornos y llegar rápido a donde esté la acción o donde te encuentres cosas? Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Buah, tío. O sea, de verdad, no quiero pecar de negativo en estas cosas, pero es que me parece tan difícil hacer tantas cosas y esto que estamos viendo ahora mismo y que esté perfecto hecho, tío, que no vaya a tener problemas. Esto está súper chulo, tío. Esto está súper guapo. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel. Atracar la nave enemiga para abordarla. Esto es lo que he comentado antes. ¡Guau, qué guapo, tío! Además, los entornos se ve el juego mucho más chulo, tío. Mucho más chulo. O sea, más chulo, más detallado, más... Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Cuando hayáis tomado el control de una nave enemiga, pasará a ser vuestra. And retrieve it at any spaceport. Y ya tienes una nave But más. space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Hay astilleros también. Walk Ok, the los halls, astilleros. talk to the crew. Maybe get talked into Puedes buying a hablar whole con la new ship. gente y eso. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. Este cacho del trailer lo he visto. Maybe you'll Este dock cacho en with a concreto lo he visto. gigantic O he visto battleship, partes. like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Puedes comerciar con una nave. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to sin strange gravedad. new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. A ver, esto tiene que ser un punto básico en el juego, y es que la historia sea interesante. La historia principal. It's so cool to play it and just make your own path in this universe.
There are over 1,000 planets out there. Just waiting Más for de you to 1000 visit. planetas. We want you to feel like explorers. ¿Cómo puede haber más de 1000 planetas, tío? Que tienen un motor que va generando las cosas que te vas a encontrar en el planeta, porque no pueden diseñar 1000 planetas, obviamente. Hostia, qué guay se ve eso, parece una escena de Star Wars, qué pasada. Yo lo siento mucho, pero lo de 1000 planetas, tío, no pueden estar... Tiene que tener seguramente ciertos planetas, los principales, con estaciones muy importantes, con eventos importantes de la historia, que estarán especialmente diseñados, y luego tendrán otros que funcionarán con un motor que ellos tienen que tener, que te va generando pues las distintas estaciones que te encuentres, o los distintos enemigos y criaturas que hayan por ahí, o cuevas que te puedas encontrar en los que hayan objetos, lo que sea. Y eso lo tiene que hacer un motor. Y ahí es donde va a estar para mí la clave de que el juego sea entretenido o no. Que eso esté bien hecho o no. Que eso esté bien hecho o no. Mapas procedurales, exactamente. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and esto es la versión esta, ¿no?, que sacan del juego. In the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Ahora que somos parte de Xbox, podemos colaborar con su magnífico equipo de hardware y juntos hemos creado este mando. Ah, esto lo he visto, tío. El mando es una pasada, es muy chulo, tío. Mando y consola, ¿no? De hecho, la consola, yo creo que lo dije, parecía un... La consola está chula, pero parecía un cubo de palomitas, tío. Con muchos colores así en franjas verticales. O me lo estoy yo inventando lo de la consola, creo que sí, ¿no? Bueno, aquí se han venido un poco arriba, ¿no? Con cómo están mostrando ahí en 3D los cascos de los auriculares estoy el mando. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world. No solo es un mundo de Bethesda, sino una galaxia de Bethesda Game Studios. ¿Por qué creamos algo tan enorme? Porque queremos concederos libertad a cotas galácticas. Ah, qué guay se ve el juego, tío. Y qué variado los escenarios, ¿eh? Yo creo que lo más interesante, bueno, lo más interesante no, pero lo que más me llama la atención del juego es lo bien que se ve y lo variado que se ven los distintos planetas, tío. Es una pasada. Se ven muy detallados, se ven muy coloridos, se ven muy distintos unos de otros. Una pasada, tío. Mira, ha descubierto una cueva, y este otro personaje. Aquí con mucha vegetación, aquí más árido. Mira las criaturas estas, tío, qué guay. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you aunque si tenéis el mismo planeta que un amigo, cada uno viviera una historia distinta. Es lo que hemos dicho. A esta zona. Entra a un interior. Esto, por ejemplo, sí me recuerda un poco el rollo de... Ahora comentamos el gameplay, ¿eh?
Pero sí me recuerda un poco el rollo de un Breath of the Wild, lo que sea. Llegas a un sitio, a un planeta, de repente te encuentras una entrada para una cueva y ahora a ver qué hay ahí, explorarlo. Ese tipo de sorpresas son muy gratificantes, tío. El gameplay se ve muy chulo, se ve muy chulo. Yo creo que se siente bastante distinto de lo que a mí no me gustaba en trailers anteriores que se vieron. Se luce muy guay, tío. O sea, no solo luce, sino que da la sensación de que está bien hecho el gameplay. Guau, tío. Bah, eso es una pasada, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Lo que digo, todo esto hay que ser precavidos, tío, porque cuando un juego abarca tanto al final hay un riesgo de que se la pegue o de que sea repetitivo y todo eso. No lo digo porque sea un juego de Xbox, de verdad lo digo, o sea, lo pienso normalmente con todos estos tipos de juegos. Lo dije con Hogwarts Legacy, por ejemplo, y es un juego muchísimo menos extenso que este. Este debe ser el mundo abierto más grande que existe. Mundo abierto o entorno más amplio jugable que puedes visitar, ¿no? Por el que puedes moverte, seguramente, de los juegos. Junto con otro que hay, no recuerdo el nombre, que también es del espacio. Pero es que esto es otro rollo. Entonces siempre está ese miedo, pero sin experimentar eso aún, con lo que se ve, impresionante. Impresionante, tío. Qué pasada. Qué pasada. Que eso, todos los entornos, rollo jungla, glaciar, desértico, rocoso. Fíjate, ahí estaba nevando. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Puedes construir puestos. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Se vas a poder construir bases en distintos planetas. To work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. A mí este juego, yo lo que digo, a mí me abrumaría lo más grande, porque tiene tantas posibilidades para casi cualquier cosa, tío. Puta locura. Qué barbaridad. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Hasta decorar, en fin, madre mía, tío. El No Man's Sky, exactamente, Adrenalina, se me refería. Cuando he dicho el juego abierto, enorme, del espacio, es el No Man's Sky. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Tío, solo falta que te puedas montar un gimnasio en tu planeta y que decidas las máquinas que quieras poner y cuánto te gastas en cada máquina y si le puedes poner más peso o menos peso a la máquina, tío. ¡Qué barbaridad, tío! Pero qué nivel de detalle y de posibilidades son estos, tío. Y las criaturas son muy chulas, tío. What's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we completely overhauled our combat. It's more dynamic. No me gustó el fuego, pero las explosiones sí se ven chulas, tío. It just feels great. Da gusto luchar. Me hemos metido más modificaciones en Starfield que en ningún otro juego anterior. Y esas son escopetas, ametralladora o lanzacohetes, era eso. Un francotirador y eso es una mira térmica, ¿no? La gravedad siente distinta en cada planeta. Las mochilas propulsoras son perfectas para no sé qué. Y otorga ventaja en el combate. Wow.
Hay que ver la inteligencia artificial porque estamos viendo a todos los enemigos que están siempre como muy expuestos. Puede que al fin y al cabo te lo están mostrando y no te van a poner a unos enemigos que no los encuentre, que el jugador no los pueda matar. Pero también es una cosa que habrá que tener en cuenta a la hora de jugarlo. Pero qué guay, tío. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser. Cada cañón tiene su láser de precisión y es especial. Wow. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Con la ametralladora, tío. Starfield's got you covered. Parece una especie de Magnum ahí moderna, ¿sabes? Pero a la vez automática. Hostia, qué raro se movía ese dinosaurio, tío. Una de las dudas que yo tenía del juego, para mí están falta obviamente de lo que es sentirlo jugándolo con el mando. Está solventada, que es el gameplay. Tiene muy buena pinta, tío. Muy buena pinta, tío. Luce chulísimo, tío. Se ve ágil, se ve variado. Es chulo cómo se siente el retroceso de las armas. Hay un montón de armas, eso te suma un montón. Me parece que se ve muy guay el gameplay. Hasta luego, Luca. En cierto modo, tú lo estás comentando, Lenin, tiene un poco de mundo abierto enfermizo, la verdad que sí. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vale, pues aquí se va a quedar. Más de lo que os podemos mostrar hoy. Si faltan cosas por mostrar. Yo lo he dicho, ¿eh? Aquí hay posibilidad de montar tu gimnasio a tu gusto. A lo mejor te permiten también montar tu restaurante en cada planeta, ¿eh? Y elegir el precio que quieres ponerle a las patatas o a las hamburguesas, ¿eh? I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Inmenso, vast. I like to use our photo mode to take el modo foto, hostia. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that Esto es una de las claves del juego. Si el juego es capaz de transmitirte la sensación de descubrimiento, pero de descubrimiento vivo, descubrimiento real, vamos a decir, You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. Será un These acierto. things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Lo de las naves. Seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, Cada uno tiene una cosa que es la que le gusta más, claro. diplomacy, Que es una manera de decir que el juego es muy completo. Y si funciona, va a ser así. Incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Es como si fuera una especie de simulador de vive en un universo infinito y haz lo que te dé la gana. Básicamente es como eso, en verdad, tío. Si lo piensas. Al darle tantas posibilidades y tantos entornos On distintos. behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Estoy muy sorprendido con lo que se ha mostrado aquí. Sigo teniendo mis miedos, pero hay varias dudas que se han solventado y sobre todo es una
pasada cómo luce todo. Cómo luce todo de grande, de bonito, de detallado gráficamente, de profundo, de vasto, de inmenso. Impresionante. Impresionante. Esto puede ser, que yo lo he comentado ya. A ver, no sé. Bueno, puede ser candidato a GOTY, solo voy a decir ya. Pero puede ser. Perdón, han puesto la fecha ahí, ¿no? 6 de septiembre, ¿vale? Uf, vaya año, macho. A ver, lo que pasa es que el tema de Tears of the Kingdom está difícil quitarle el GOTY, ¿vale? Pero... es que yo... Vale. Si todo saliese bien, este juego sería un juego de GOTY, que podría quitárselo a Tears of the Kingdom. Esta es mi opinión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo no creo que vaya a salir todo bien. Esto ya es opinión pura y dura mía. Porque yo creo que al ser tan vasto, siempre tienes un riesgo mayor de que no todo sea perfecto. Si tú limitas el entorno que tienes que cuidar y todo cómo lo haces y la cantidad de detalles que incluyes, puedes ser más perfeccionista. Aparte de que, bueno, obviamente si tú tienes unos entornos que se generan por un motor que tú tienes, obviamente nunca va a ser tan detallado porque no está pensado milimétricamente como tú quieres. Entonces, obviamente, bueno, no es aleatorio, ¿no? Pero esa manera de generarse los entornos no puede ser tan perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que no va a acabar siendo tan perfecto como puede ser un Breath of the Wild o como ha sido Tears of the Kingdom o etcétera. Pero, hostia, esto es una pasada. Es una pasada. Y ya digo, es que me parece increíble. Y además sale este año también. Es que es una locura.